Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo van? ¿Qué de la vida? Todo bien, ingeniero, todo bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bien, vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a meterle gana al asunto. Déjenme poner las asistencias. Ok, pongan atención por favor a la lista. Aguirre Bermúdez, Presente. Alvarado García, Presente. Bagui León, Bajaña Álvarez, Presente. Benítez Caicedo, Borges Villasís, Presente, ingeniero, buenos días. Urbano Presente, ingeniero. Campo Verde Pincay, Presente. Carrera Coloma, Castillo Villamar, Presente. Coronel Montaño, Coronel Pardo, Presente. Casa Vázquez, Delgado Menéndez, Presente, ingeniero. Delgado Yagual, Presente. Espinosa Alzamora, Espinosa Presente, Calero, ingeniero. Espinosa Calero, Presente, ingeniero. Espinosa Calero. Hijo Arevalo, Fernández Torres, Presente, ingeniero. Galarza Licoa, Gano Alisa, Presente, ingeniero. Guano Luisa Saldarrega, Guapulé Marrón, Presente. Gutiérrez Choez, Presente, ingeniero. Presente. Pineda, Presente, ingeniero. Luzardo Luzuriaga, Presente, ingeniero. Mena Guerrero, Presente. Navia Fuentes, Presente, ingeniero. Vela Pacheco, Presente, ingeniero. Incay Burgos, Presente, ingeniero. Incay Zavala, Presente, ingeniero. Umbay Torres, Presente, ingeniero. Quispe Majinga, Presente, ingeniero. Ramírez Ramírez, Ricardo Chasiguacín, Presente, ingeniero. Buenos días. Romero Pin, Presente, ingeniero. Romero Vélez, Presente. Rubio Almeida, Tenesaca León Mendoza, Buen día, presente, ingeniero. buen día, Terán Torres, Valverde Alvarado, Presente, ingeniero. Velastegui Vaque, Velastegui Choez, Verduga Muñoz, Villa Crespo, Presente. Yagual Medina, Zamora Morocho, Presente. Zúñiga Cedeño, Zúñiga Mora. Presente, ingeniero. Zúñiga Mora. Bien, voy a registrar esas asistencias. Ingeniero, disculpe, coronel, ¿me podría ayudar? Coronel, ya está. ¿Quién más? Pero disculpe, Espinosa, sí, se escuchó. Espinosa, sí. ¿Quién más? Coronel Montaño. Coronel, ya está. ¿Quién más? Fernández. Fernández, ya está. Bien, están todos, creo. Bien, ¿dónde nos quedamos, jóvenes? Vamos a compartir. ¿Qué estábamos viendo? Pongamos en contexto la clase. Elementos a flexión, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? Ok.
Creo que habíamos visto hasta aquí. Nos pongan como título perfiles usados para vigas. Perfiles usados para vigas. Punto y raya. Preferentemente se usan los perfiles W. Preferentemente se usan los perfiles W, entre paréntesis, en edificios y puentes. Cierre paréntesis, punto seguido. Tienen una mayor inercia y una resistencia. Tienen una mayor inercia y resistencia para un mismo peso que los otros perfiles. Punto aparte. Los perfiles U y C, esto de aquí le suelo colocar yo, o le suelo llamar más bien. A esto le llamo C, ¿no? Tiene una pestañita aquí y una pestañita allí, ¿no? Entonces, U y C se usan generalmente como correas, entre paréntesis, largueros, en armaduras, o también esto le llamamos celosías, ¿no? Armaduras, bueno, celosías, ok, para galpones industriales y otras cubiertas, ¿no? Punto aparte. Los perfiles tubulares, dos puntos seguidos, los perfiles tubulares son más resistentes a la torsión, como este, por ejemplo, o este que es todavía más efectivo, resistentes a la torsión, y son más estéticos, ¿no? Estos son más estéticos que otros, que inclusive la misma W, ¿no? Esta es una W. ¿De acuerdo? Bien, esos son entonces los perfiles usados normalmente para vigas. Y también ya sabemos que las podemos armar, ¿no? Pongan como título estados límites. Estados límites, punto aparte. En el diseño de miembros a flexión, deben considerarse los estados límites de fallas siguientes, dos puntos aparte. Dos puntos aparte. Agotamiento de la resistencia a flexión. Agotamiento de la resistencia a flexión en la sección crítica. Me salté la primera, ¿no? Que era formación. Bueno, no importa. Agotamiento de la resistencia a flexión en la sección crítica, coma. En miembros que no admiten redistribución de momentos. Aparte, B punto raya. Formación de un mecanismo con articulaciones plásticas. Formación de un mecanismo con articulaciones plásticas. Entre paréntesis, póngale rótulas plásticas. Aparte, vamos a ver otro. C punto raya. Iniciación de flujo plástico en la sección crítica. Aparte, D punto raya, pandeo lateral por flexo torsión. Pandeo lateral por flexo torsión. Aparte, E punto raya, pandeo local del patín comprimido.
Pandeo local del patín comprimido. Aparte, F punto raya. Pandeo local del alma, coma. Producido por flexión. Aparte, G punto raya. Plastificación del alma por cortante. Plastificación del alma por cortante. Aparte, H punto raya. Pandeo local del alma por cortante. Pandeo local del alma por cortante. Aparte, I punto raya. Tensión diagonal en el alma. Aparte, J punto raya. Flexión y fuerzas cortantes combinadas. Flexión y fuerza cortante combinada. Aparte, K punto raya. Otras formas de pandeo del alma, coma. Otra forma de pandeo del alma, coma. Producidas por fuerzas transversales. Aparte, I punto raya. Fatiga en puente. Fatiga, perdón. Fatiga, que es un estado límite que hay que considerar. Normalmente se da en puentes o en vigas que tengan cargas de impacto dinámicas, ¿no? Ahí hay que también tener en cuenta este estado límite de fatiga. Y por último, M punto raya, estado límite de servicio. Estado límite de servicio. Entre paréntesis pongan deformaciones y vibraciones excesivas. Deformaciones y vibraciones excesivas. Bien, esos son entonces algunos de los estados límites que hay que considerar cuando estamos nosotros diseñando a flexión. ¿De acuerdo? Pongan como título serviciabilidad, entre paréntesis, de flexiones y vibraciones. Serviciabilidad de flexiones y vibraciones aparte. Las recomendaciones de la ISC acerca de la serviciabilidad están dadas en el capítulo L. Entonces, si quieren revisar mucho más a profundidad, van al capítulo L. Punto aparte. De flexiones. De flexión. De flexiones. 2 puntos aparte. A veces controlan el diseño de vigas. A veces controlan el diseño de vigas. Aparte, las deflexiones excesivas pueden dañar los elementos no estructurales, tales como 2 puntos seguidos, paredes, coma,
ventanas y puertas. Bueno, también pueden haber otros elementos que no sean estructurales, ¿no? Que podrían estar con serios problemas cuando las deflexiones son grandes. Aparte, las deflexiones excesivas causan incomodidad y poca confianza. Causan incomodidad y poca confianza en las personas. Punto seguido. La apariencia de la estructura se ve afectada. La apariencia. Se ve afectada si las deflexiones son excesivas. Si las deflexiones son excesivas. Ok, entonces, ¿por qué son importantes las deflexiones? Calcular las deflexiones o determinar las deflexiones. ¿Por qué son importantes? ¿Sí? Porque estas a veces controlan el diseño. Porque pueden dañar elementos que no sean estructurales. Y también las deflexiones excesivas causan incomodidad y poca confianza, ¿no? Usted no se va a subir a un edificio que esté ahí un poco deformado lateralmente. Ok. Pongan como título causa de las deflexiones. Vamos a ver qué es lo que causa las deflexiones. Bueno, en primer lugar, tenemos las cargas, ¿no? Las cargas externas. Cargas externas producen deformaciones o deflexiones. ¿Qué otro aspecto puede causar deflexiones? Por ejemplo, los cambios de temperatura, ¿no? Cuando tenemos diferenciales de temperatura un poco importantes, eso va a causar deformaciones, ¿no? Y por lo tanto esfuerzos. Errores en la fabricación. Errores en la fabricación. Cuando tenemos elementos que ya van deformados por errores de fabricación, también pueden causar esfuerzo, ¿no es cierto? Y por último, uno que es clásico, ¿no? Cuando una estructura está cimentada en un suelo y en ese suelo hay un asentamiento de tipo diferencial, eso va a generar deformación, como lo podemos ver aquí. Que a veces eso nosotros no lo tomamos en cuenta porque damos por hecho de que la cimentación o la calculamos a un solo nivel, ¿no? No pensando que se va a asentar. Si eso sucede, pues efectivamente va a haber una deformación que va a causar efectos, ¿sí? Efectos en los esfuerzos, ¿no? Va a incrementar los esfuerzos. Hay que tener eso en cuenta. Muy bien. Pongan como subtítulo contraflecha. Veamos qué es la contraflecha. Normalmente en las vigas de puente se acostumbra a construir las vigas con contraflechas o camber. También ese es el otro nombre coloquial que se le da. Contraflechas o camber. Entre paréntesis ponga prensa o calentado, cierre paréntesis, punto seguido.
La contraflecha se la calcula de tal forma, la contraflecha se la calcula de tal forma que se contrarresten las deflexiones, coma. Debido a la carga muerta. Ahora paréntesis, ¿cuál es la carga muerta? Por ejemplo, peso propio de la viga, coma, la losa, coma, el asfalto y las barandas, cierre paréntesis. Todos esos componentes son de carga muerta. Como concepto, nosotros ya sabemos que la carga muerta es toda la carga que está permanente en la estructura, ¿no? Punto seguido. También se acostumbra a dejar contraflecha. También se acostumbra a dejar contraflecha en los volados de edificios con luces grandes. En los volados de edificios con luces grandes. Bueno, ahí tenemos una gráfica que ilustra claramente las deformaciones que sufre la viga y cuál sería la contraflecha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una deformación solo por peso propio de la viga. Luego tenemos una deformación delta D que es por carga muerta. Es peso propio, losa, asfalto y barandas, ¿no? Y aquí el azul es la deformación que experimenta la viga por carga muerta más carga viva. La contraflecha solo se la da para contrarrestar la carga muerta, ¿no? WD. De tal suerte que cuando se coloquen todas esas cargas, pues ya quedaría en cero, ¿no? Teóricamente, como la línea horizontal. De ahí en adelante se puede formar por carga viva, ¿no? Ok, eso es contraflecha. Pongan vibraciones aparte. Vibraciones. Coronel. Sí, ingeniero, o sea, la contraflecha no contrarrestra la carga viva entonces, solo la muerte. Y solo la muerta, porque si usted le pone la carga viva, entonces siempre le va a quedar así combado, por eso se llama con camber, hacia arriba, pues, ¿no? Y la carga muerta, recuerde que no es permanente, la carga viva no es permanente. Entonces usted va a tener una comba y en un puente casi no es tan expresiva esa contraflecha, pero en una edificación normal sí, por ejemplo en los volados, ¿no? Quiere decir que en los volados, si usted le pone una contraflecha incluida en la carga viva, entonces el volado lo va a tener siempre hacia arriba. Y cuando vengan la carga viva las personas, ahí se va. Se van las personas y vuelve a subir. Se deja solo para la carga muerta, ¿no? Bien, vibraciones. Ocurre con frecuencia en grandes claros y grandes pisos abiertos sin paredes. Abre paréntesis. Las paredes amortiguan las vibraciones. Cierre paréntesis, punto seguido. Típico problema en centros comerciales. Me espera un ratito, ¿no?
Bien, entonces dice que este problema de las vibraciones es un típico problema en los centros comerciales, ¿no? Todos ustedes que han ido a un centro comercial o a estos malls, ustedes pueden notar claramente que hay vibraciones, ¿no? Permanentes ahí. Bien, pongan punto aparte, esfuerzo de flexión. Esfuerzo de flexión. Punto aparte. Punto aparte. Si la viga está sujeta a momento de flexión, coma, el esfuerzo en cualquier punto se puede calcular con la fórmula de la flexión. ¿Cuál es la fórmula de la flexión? Conocida claramente por ustedes, ¿no? Esta de aquí. FB igual, esfuerzo, ¿no? Esfuerzo igual a MC sobre I, o MY barra sobre I, no cualquiera de las dos. Cierre paréntesis, punto seguido. Debe recordarse que esta expresión es aplicable solamente, cuando el máximo esfuerzo calculado en la viga, ¿sí? Cuando el máximo esfuerzo calculado en la viga es menor que el límite elástico. Punto seguido. Es menor que el límite elástico. Solo ahí es válida esa ecuación. Punto seguido. El valor de I sobre C, I es la inercia, ¿no? Ya todos saben. Y C, pues sería la distancia del centro al eje neutro, perdón. Es una constante para una sección específica y se denomina módulo elástico de la sección, entre paréntesis, S, ¿no? S entonces es el módulo elástico de la sección. Toda sección tiene su módulo elástico y también va a tener un módulo plástico que lo vamos a ver más adelante. Punto seguido. Punto seguido. La fórmula de la flexión puede escribirse entonces de la siguiente manera. ¿Ok? FB igual a M por C dividido por la inercia. O lo que es lo mismo, M sobre módulo elástico. M sobre módulo elástico. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera ecuación. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen saber. Pongan aparte como título articulaciones plásticas. Articulaciones plásticas. Punto aparte. La carga mostrada en la figura, mírense en la figurita, ¿no? La carga mostrada en la figura o sea, en la viga, coma, crece en magnitud hasta que se alcanza el momento de fluencia, en las fibras extremas sometidas al esfuerzo de fluencia. Punto seguido. La magnitud de la carga continúa incrementándose. Fíjense, se obtiene el momento de fluencia, pero ahí no termina, sigue incrementándose.
Y las fibras extremas empiezan a fluir. Punto seguido. Y las fibras extremas empiezan a fluir, como ustedes lo pueden notar aquí claramente, ¿no? Miren cómo ya han fluido bastante, ¿no? Punto seguido. La plastificación se extiende. La plastificación se extiende hacia otras fibras fuera de la sección de momento máximo, como lo indica la figura. Este de aquí es la sección de momento máximo. Esta línea de aquí, ¿no? Aquí donde se produce momento máximo. Entonces, las fibras extremas, como las que están aquí, empiezan a fluir, ¿no? Y van fluyendo, fluyendo, y hasta que se plastifica todo esto. Fluye, fluye, se plastifica. Otras zonas también ya entraron influencia, etcétera, ¿no? Bien, entonces esta viga desde que se la carga desde cero hasta la carga, se la lleva hasta la carga PU, la carga máxima, PU. ¿No? Perdón, la carga de diseño sería PU. Experimenta, digo, esta viga, varios pasos, varias fases. Vamos a irlas repasando estas fases. Aquí tenemos la viga, se trata de una viga W. Ok. Entonces tenemos una distribución primero de esfuerzo, ¿sí? Cuando el esfuerzo es menor que el de fluencia. En la zona de compresión, recuerden que esto es compresión. Ponerle con rojo, compresión. Y abajo tenemos tracción. Bueno. Entonces, si el esfuerzo es menor que el de fluencia, el momento, por supuesto, será también menor que el de fluencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa es la primera fase. Se incrementa la carga, se sigue incrementando, y ya el esfuerzo que se está obteniendo en las fibras extremas ya igual al de fluencia. Si lo iguala ese esfuerzo al de fluencia, el momento que tendría la viga, ¿sí?, sería igual a un momento de fluencia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y las distribuciones de esfuerzos son lineales, como están allí. Bueno, se sigue incrementando la carga todavía, porque recién fluyó, ¿no? Y entonces la fluencia comienza a extenderse mucho más en las fibras extremas y a otros sectores también fuera de momento máximo o fuera de punto de momento máximo. Entonces las fibras extremas ya no solo que han fluido, sino que ya se llegaron al punto de plastificación. ¿Sí? En cambio, otras zonas por aquí todavía no fluyen, unas fluyen, otras no, ¿no? Entonces, en esta fase se desarrolla una distribución de esfuerzo como la que está aquí planteada, ¿no? Entonces, el momento va a ser mayor que el de fluencia, evidentemente, pero menor que el momento plástico total, ¿no? MP es el momento plástico total. Entonces, esta es esta fase, esta condición de esta fase. Y finalmente tendremos cuando ya toda la sección completamente se ha plastificado, ¿no? Su distribución de plastificación es así rectangular, ya no hay linealidad, ¿no? Ya no hay pendiente, todo está plastificado, como lo podemos ver ahí. Entonces, estas son las fases que experimenta una viga desde el momento en que se la comienza a cargar desde cero hasta que se la lleva a la falla. Cuando nosotros vemos esta mancha así, ojo, esa mancha no es que el texto la puso porque le dio la gana ese color. Es así que se pone el acero cuando se hacen pruebas, ¿no? Cuando se hacen pruebas con estructura de acero, se oscurece, se ennegrece la zona donde se ha plastificado. Entonces aquí vamos a poner que aquí hay una plastificación. Una plastificación, ¿sí? Lo que se dice también comúnmente que aquí se ha formado una articulación
Articulación plástica. ¿Sí? Se ha formado una articulación plástica o una rótula plástica, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes, esto? Esta metamorfosis que sufre la vida. ¿Ok? Bien. Punto aparte. Dice lo siguiente, el texto, para que se forme una articulación plástica, coma, para que se forme una articulación plástica, coma, es decir, como la de aquí, ¿no? Aquí se ha formado, ¿no? Para que se forme esta articulación plástica, coma, las secciones deben ser compactas, punto seguido. Las secciones deben ser compactas, punto seguido. O sísmicamente compactas, como lo decíamos la otra vez, ¿sí? O secciones para alta demanda de utilidad. Bien, punto seguido. Se define a una sección compacta como aquella que tiene un perfil suficientemente robusto. Robusto o fuerte, ¿no? O fuerte. Así como nuestras alzapesas, ¿no? Que son fuertes. ¿De acuerdo? Coma, de modo que tenga la capacidad de desarrollar una distribución de esfuerzos. De modo que tenga la capacidad de desarrollar una distribución de esfuerzos totalmente plastificada antes de que se pandee localmente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un rato vimos los estados límites? Por ahí había que pandeo local del alma, pandeo por corte y todo eso. Eso se garantiza que no va a suceder antes de esto cuando el perfil sea, ¿qué cosa? Por lo menos sea compacto, ¿no? Sea compacto. Y entonces ahí sí va a desarrollar esta ilustración, ¿no? Va a desarrollar esto. Si comenzamos a poner la carga, ni bien empezamos a poner la carga y se pandea localmente el alma, ¿ustedes creen que va a desarrollar esto? Pregunto. O se pandea el ala, cualquiera de ellas. No va a alcanzar a desarrollar esto porque se ha pandeado previamente, ¿no? Para que alcance a formarse una rótula plástica, vuelvo a repetir, el perfil, ¿sí? O para que se forme una zona plastificada, el perfil tiene que ser lo suficientemente robusto, ¿no? ¿Y cómo es que se llama un perfil robusto? ¿Cómo es que le llamamos desde el punto de vista técnico? Pregunto. ¿Ah? Compacto. Compacto, ¿no? Perfecto, compacto. Muy bien. Bien. Entonces, sí está claro, ¿no? Para que haya plastificación total, debe el perfil ser compacto. Bien, pongan punto aparte. Módulo elástico y plástico. Módulo elástico y plástico. Entonces, toda sección tiene un módulo elástico y un módulo plástico. Ya vamos a ver que, aunque ya lo habíamos visto anteriormente, a qué es igual el módulo elástico, a ese, ¿no? Entonces, pongan punto aparte. El momento de fluencia MY, el momento de fluencia MY, es igual al esfuerzo de fluencia, multiplicado por el módulo elástico S. Punto seguido. El módulo elástico es igual, a S igual I sobre C, ¿no? Es igual a I sobre C. Pónganlo entre paréntesis, cierre paréntesis. O BD cuadrado sobre 6.
o BD cuadrado sobre 6 para una sección rectangular. Para una sección rectangular, coma. Y el momento de fluencia, entonces es igual, el momento de fluencia entonces sería igual a FY BD cuadrado sobre 6. Ok, vamos a ver cómo obtenemos este BD cuadrado sobre 6. Bien, si tenemos una sección rectangular, cuyas medidas son B, D, ¿no? B el ancho y D la altura o el peralte total. Bueno, como estamos diciendo que ha entrado en fluencia, por eso es MY, entonces el esfuerzo será FY. La distribución de esfuerzo es como tenemos aquí, ¿no? Donde en esta zona tenemos la compresión. Aquí hay compresión. Y acá hay tensión. Perfecto. Entonces tenemos nuestra distribución de esfuerzos, que vale FY. El eje neutro, este es el eje neutro elástico. Eje neutro elástico está a D medios. Por eso es que este valor de aquí es C, ¿no? C igual. Y este también C igual. Entonces hay un C de compresión y un C de tensión. En este caso son iguales, ¿no? El eje neutro está en la mitad. Bien, aquí calculamos la fuerza de compresión, que es igual al área de este triángulo, que es un medio de esta altura FY por esta base que es de medio, ¿no? Y por el ancho de la viga, que es B. Haciendo la operación nos queda que esto es FY BD sobre 4. ¿Ok? En la parte de tensión igual, ¿no? Un medio de FY por D medios y por B. Nos queda FY BD sobre 4. Y la distancia que hay entre esas dos fuerzas es 2/3 de D. Eso ya lo conocemos nosotros. Por lo tanto, el momento que experimenta esto, el momento, ¿cómo se va a llamar este momento? M, ¿no? M. Será igual a la fuerza por la distancia, ¿no? La fuerza es FYBD sobre 4, cualquiera de ellas, por la distancia que es 2/3 de D. Haciendo la operación respectiva nos queda FYBD cuadrado sobre 6. FYBD cuadrado sobre 6. Ese es el momento, ¿no? El momento, que ya lo habíamos nosotros anticipado acá, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes? Ahora calculémoslo con esta ecuación de aquí. Calculémoslo con esta ecuación de aquí. Entonces también decimos que S es igual a I sobre C. ¿Cuánto será la inercia de esa sección? Deme la inercia de esa sección, como pongo ahí. A ver, Herbe Pineda. Herbe Pineda. Sí, ingeniero, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que tenía problemas para escucharlo. Híjole, ustedes sí me tienen problema. La inercia, que es igual. Sería a la base por la altura al cubo sobre 12. BD al cubo sobre 12. ¿Cuánto vale el valor de C? C es igual a D medio, dice ahí, ¿no? Por lo tanto, S será igual a la inercia que es B de cubo sobre 12 dividido para C ¿cuánto vale C? De medio, ¿no? Haciendo la operación respectiva, esto me queda que esto es B de cuadrado. Ingeniero, es BD al cubo.
Ah, sí, perdón, sobre 4. Aquí es al cubo, ¿no? Correcto. Ahí está, ¿no? Entonces nos queda que es b de cuadrado sobre 4. Perdón, sobre 6, que es sobre 4. ¿De dónde me salió el 4? Sobre 6. Sí está claro, calculado también por esta ecuación, ¿no? O por esta distribución de espacio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que acotar? No, ninguna ingeniero. Ok, está claro. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con el plástico, ¿no? Punto aparte, pongo. El momento resistente para la plasticidad total, el momento resistente para la plasticidad total se puede determinar de manera similar. Se puede determinar de manera similar. Punto seguido. El resultado es el así llamado momento plástico, entre paréntesis MP, ¿no? Punto seguido. También es el momento nominal de la sección, entre paréntesis, MN, cierre paréntesis, punto seguido. Punto seguido. Este momento plástico o nominal es igual a T o C veces el brazo de palanca entre ellos. Punto seguido, para la viga rectangular de la figura se tiene 2 puntos aparte. Para la viga rectangular de la figura se tiene 2 puntos aparte. ¿De acuerdo? Bien, tenemos la viga que tiene un ancho B, un peralte total D. Este de aquí es el eje neutro. Este es eje neutro plástico. Eje neutro plástico. Le pregunto, ¿qué pasa con el eje neutro elástico y el eje neutro plástico en una sección rectangular como la que estamos viendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esos ejes neutros? ¿Qué fue, jóvenes?
¿Nadie tiene ninguna opinión? Bueno, sigamos. Aquí tenemos la distribución de esfuerzos totalmente plastificado, como habíamos visto en las fases de la viga, ¿no? Totalmente plastificado. Entonces, esto es FY y esto es FY. Aquí hay compresión y aquí tracción, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de compresión será igual al área FY por D medios y por el ancho de la viga, que es B. ¿Ok? Bien. La tensión. Esperemos un momento. Bien. Entonces, ahora sí tenemos las fuerzas y las fuerzas están situadas a una distancia de medios, ¿no? De medios. Entonces, aplicamos el momento, MP será igual a MN. MP es el momento plástico, MN el momento nominal, que es el mismo, es igual a T por D medios o C por D medios, eso es igual a FY de medios por B y por el brazo de palanca, que es de medio. Haciendo la operación respectiva nos queda que es B de cuadrado sobre 4, ¿no? FY. Ese es el momento. ¿Sí estamos claros, jóvenes? El momento es FY, B de cuadrado sobre 4. Bien, punto aparte. Se dice que el momento plástico es igual al esfuerzo de fluencia, multiplicado por el módulo plástico de la sección. Punto seguido. De la expresión anterior para una sección rectangular, coma, se ve que el módulo plástico Z, este se llama Z, ¿no? El elástico es ese. Z es igual a B de cuadrado sobre 4. ¿Sí estamos claros? El valor del módulo plástico. B de cuadrado sobre 4. ¿Cuál es mayor? Romero Vélez, ¿cuál es mayor? ¿S o Z? Romero Vélez. ¿Me escucha, Romero? Romero Vélez. ¿Qué pasó con Romero? Se quedó... ¿Sí me escuchan los demás? A ver, coronel. Mayor sería S. Ese es mayor, ok. ¿Quién más quiere opinar? Z sería mayor. Villa dice Z. ¿Quién más? Z, ingeniero. Z. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuál es mayor, S o Z? Sí, ingeniero, es verdad, es Z. Z. Yo para 4. Siempre el módulo plástico es mayor que el módulo elástico, ¿no? Sí. Ya lo vamos a ver, ¿no? Bien, hay una nota que es importante. Dice, un estudio del módulo plástico de la sección determinado aquí muestra que es igual al momento estático de las
áreas a tensión y a compresión respecto del eje neutro plástico, ¿no? Igual al momento estático. ¿Qué es momento? Universalmente, ¿qué es momento? ¿A qué es igual? A fuerza por distancia. Fuerza por distancia. En este caso dice que es igual al momento estático, con el mismo concepto de momento estático, pero ¿de quién? De las Áreas de tensión. áreas de tensión y compresión, ¿no? Ojo con eso, ¿ah? ¿Verá que se lo estoy diciendo? Mensaje a García. Ok. Sigamos. La ecuación general del esfuerzo, ya lo habíamos visto, la ecuación general del esfuerzo es esta, ¿no? Esfuerzo es igual a mc sobre i. Ya, si yo despejo de ahí el momento, entonces tengo que momento es igual a esfuerzo por módulo, ¿no? Esfuerzo por módulo. Ese es concepto general en función de los módulos. Ahora, si F es igual a Fy, entonces el momento será igual al momento My, ¿no? My porque F es Fy por módulo elástico, siendo ese el módulo elástico de la sección. Ahora, si el momento va a ser MP, ¿no? Entonces le pongo MP, el esfuerzo es Fy y el módulo es Z, que es módulo plástico de la sección. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Módulo, perdón, momento de fluencia es con módulo elástico y momento plástico es con módulo plástico. Si nosotros relacionamos ambas ecuaciones, es decir, el momento plástico sobre el elástico, tendríamos Fy por Z sobre Fy por S. Se van los Fy y me quedan que la relación Z sobre S se conoce como factor de forma. Este factor de forma entonces va a ser mayor o menor que 1, ¿ah? Este valor será siempre mayor que 1, ¿no? Mayor que 1. Factor de forma. ¿Sí estamos claros? Pregunto, ¿está claro, jóvenes, hasta allí? Ingeniero. Ok, clarísimo, ¿no? Factor de forma, relación de Z o relación de momento, como usted lo quiera ver, ¿no? Ya. Bien, vamos a dejar planteado un ejercicio. Pongan ejercicio. Ejercicio. Determine el momento de fluencia MY, el momento nominal MN, S y Z para la viga T de acero mostrada en la figura. Punto seguido. Calcule también el factor de forma y la carga nominal WN. Calcule también el factor de forma y la carga nominal WN, que puede aplicarse a la viga, pongámosle aquí mejor, con un claro simple de 12 pies. Con un claro simple de 12 pies. Punto seguido. Use Fy igual 50 kilolibras por pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está la viga. Es una viga T con estas dimensiones. ¿Sí? Aquí se ha puesto cualitativamente la posición del eje neutro. No sabemos si en verdad está allí, más abajo, más arriba. Este sería, por lo pronto, el eje neutro elástico, ¿no? Elástico. Después hay que buscar dónde está el plástico, ¿no? ¿Ok? Entonces, normalmente ustedes lo que hacen es puesto separarlo en figuritas, ¿no? Así es, ¿no? Le hacemos 2 figuritas, ¿les parece? Entonces, esta le vamos a llamar la figurita 1 y esta le vamos a llamar la figurita 2. Y a este le vamos a llamar el Y de compresión. El Y, este va a ser el Y de compresión. Y aquí vamos a tener en la parte inferior el Y de tensión. Ok, este va a ser nuestro Y de tensión.
Cualquiera, calcula cualquiera de los dos y el otro lo saca por decantación, ¿no? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Bien, entonces voy a dejar planteado aquí el desarrollo. ¿Qué es lo primero que hay que calcular? ¿Ah? Primero, ¿qué es lo que hay que determinar? Determinar el valor de quién. El valor de S. ¿Mande? El valor de S, ¿no? No, pero antes de calcular ese hay que calcular otras cosas aquí. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? La inercia. Pero antes de la inercia hay que calcular estos Y, pues, ¿no? Y de compresión o el Y de tensión, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Mande? No le escucho. El eje neutro, digo. Claro, la posición de neutro. Determinar el valor de Y, lo que se llama posición de eje neutro. De una vez pongámosle elástico, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Ok, entonces lo dejo planteado para que ustedes vayan calculando. De ahí tienen que calcular cuánto es la inercia, ¿no es cierto? La inercia que es igual a I de la 1 más la I de la 2, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Los que llegaron atrasados, por favor. ¿Quién llegó atrasadito? Verdugo, ingeniero. Verduga, Barney. Zúñiga, ingeniero, ¿se me escucha? ¿Quién? Zúñiga. Velastegui, ingeniero, disculpe. Zúñiga, Velastegui. ¿Quién más? Rubio, Yagual. ingeniero. ¿Quién más? Yagual. Rubio. Yagual, Rubio. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ingeniero, Dígame. tengo una consulta acerca de una nota de los